Hola, què tal? Molt bones, sóc el Joan Antoni Estopanyan, estem al Què t'expliques i avui estem amb Natalia Fernández Díaz Cabal, que estos son los dos apellidos clave, ¿eh? Bueno, es un apellido compuesto y larguísimo. Y me dicen, ¿lo tengo que decir todo? Sí, sí. Pues sí, si no, no soy yo. Bueno, mis apellidos también son muy largos, ¿eh? Mi nombre es compuesto, También, nombre, también. Apellidos largos. Bueno, es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. No, uno no lo elige, ¿no? Sí, hemos venido con estos apellidos y con estos nombres. Y el libro que estás presentando es El tiempo que nos tocó vivir, que además también está escrito en inglés, ¿no? Sí, hice las dos versiones porque se trata de una edición canadiense, está editado en Montreal. Y por lo tanto la editora, bueno, me hizo, aunque es Montreal, es bilingüe y de hecho se usa más el francés que el inglés, me dijo de cara a poder presentarlo en los festivales de Ottawa y todo esto, dice, oye, ¿por qué no te planteas también escribirlo en inglés? Me pareció un reto muy interesante y le dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ello. La idea es suya, es decir, el título también se lo debo a la editora, porque ella ella me ha publicado un libro anterior, el último de poemas, de hecho, y me dijo, oye, que te he leído este poema, espléndido, y me trae a la cabeza esto de El tiempo que nos tocó vivir. ¿Por qué no publicas un libro con ese título? Y digo, bueno, déjame pensarlo, digo, me interesa, o sea, me seduce, ¿no? Digo, y dame un poco de tiempo para visualizarlo, para ver cómo lo hago realmente. Y al final pues me puse a ello. Me presionó un poco al final porque yo no me ponía. Yo había hecho una selección, o sea, desde que me lo sugirió, que hace poco más de un año, hasta que se lo entregué, que hará 2 o 3 meses, tampoco hace más. Lo cierto es que yo había ido seleccionando poemas que no publicaba. Por veces publico alguna cosa online y me abstuve. Digo, no, voy a hacer un reservorio de poemas y eventualmente tener, en fin, un poco de base para publicar, ¿no? Entonces he estado ahí conservándolos hasta que, bueno, un día me puse, hice una selección y dije, bueno, este sí, este no, este sí, este no. Y vamos a ello, ¿no? Y como de todas maneras el librito era poca cosa en el sentido de contenido, porque tampoco quería hacer, un libro de poemas no haces 200 páginas, ¿no? Tiene que ser como un menú de degustación, o sea, tiene que ser algo que lo disfrutes y platos breves, ¿no? Entonces, es cuando ella insistió en que quizá era mejor también que fuera una edición bilingüe, cosa que yo tenía de todas formas en mente, ¿no? Y así es como tiramos millas, ¿no? Y cómo surgió este proyecto y cómo ha llegado a presentarse ahora. Se presenta la próxima semana en Barcelona en el aula de la Forja de Historias, ¿no? Que es una escuela de escritura, una escuela literaria, donde trabajo yo. ¿Qué día se presenta? El día 15 de junio. 15 de junio, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la Sí. tarde. ¿Cuál es la dirección? Sí, la calle Brusi 39, cerquita de Plaza Molina. Muy bien, aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal va la venta del libro? ¿Se está vendiendo mucho por todo el mundo? A ver, en Canadá sí, en Canadá está funcionando, pero porque hay una red consolidada de distribución y aquí, bueno, dependemos un poco del lanzamiento, ¿no? A ver que será un poco, yo qué sé, un laboratorio y a ver cómo va la cuestión de las ventas. Yo la verdad es que más que la cuestión de las ventas, que, bueno, si va bien, pues fenomenal, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo que haya lectores receptivos, ¿no? Lectores que interactúen, que te den algún feedback, es decir, que de alguna manera hagan suya la poesía. O sea, yo creo que la poesía y la literatura en general, ¿no? Deja de ser tuya en el momento en que la pones a disposición de los demás, ¿no? O sea, ya no es tu literatura, ya no son tus poemas, ya están a merced, digamos, de otra mirada, de otros ojos, de otras esperanzas o de otras decepciones, no sé, ¿no? Pero evidentemente deja de ser tu criatura para convertirse en otra cosa, ¿no? Entonces me interesa mucho más ese proceso y vivirlo de primera mano
que lo de las ventas, porque tampoco lo certifica. Uno puede comprar un libro y no leerlo, y uno puede leer el libro sin comprarlo. Entonces, me interesa más la lectura realmente que las ventas, ¿no? Bien, es lo más importante al final, y llegar al máximo de personas y, bueno, que puedan opinar de tu libro, firmar esos libros también debe ser una buena experiencia. El anterior a este, o sea, el anterior a este de poesía, sí, que está editado por la misma casa editorial de Montreal, pues sí, se vendió en Sant Jordi, por ejemplo, ¿no? Que no me lo había ni planteado, fue una idea de estas de la escuela, que a veces que tienen ideas geniales que no son las mías, y que me dijeron, mira, oye, aprovecha el tirón de Sant Jordi. Oye, pues sorprendentemente a la gente le interesa la poesía. Yo estaba muy perpleja, ¿no? Porque siempre tengo la idea de que lo que la gente busca en principio es mucha ficción, a veces autoayuda, sí. Ensayo casi nada, poesía yo diría que incluso menos. Entonces, que hubiera público que buscara específicamente poesía, que dijera, no, yo soy lector de poesía, soy lectora de poesía, y es lo que busco, y busco algo fresco, algo novedoso y tal. Eso me sorprendió muy gratamente. ¿Cómo es el lector de poesía? ¿Puedes, por ejemplo, abrir aquí y empezar a leer, o lo tienes que leer como un libro cualquiera, que tienes que empezar desde la primera página? Bueno, claro, cada libro de poesía digamos que es como un hábitat en sí mismo con sus propias reglas. Este mío, por ejemplo, lo que hice fue dividirlo, cosa que hice de una manera, podríamos decir, un poco arbitraria, ¿no? Pero lo he dividido en cuadernos precisamente para aligerar un poco la lectura. Es decir, que cada cuaderno no tenga más de 2, 3 poemas. La mayoría no son demasiado extensos. Hombre, tampoco son ultra breves, pero bueno, no son poemas de esos que llevan 2 o 3 páginas o algo de esto, no, en ningún caso. O sea, máximo quizá una página, pero una página de ahí es una página pequeñita. Entonces lo dividí en cuadernos que están separados así, a su vez, por ilustraciones. O sea, también cultivo la poesía visual, pero en este caso son netamente ilustraciones. O sea, es algo que va como solapado al libro, o que da un poco de soporte visual al libro, sin llegar a ser un poema visual como tal. ¿Y cuántos libros llevas escritos de poesía? No sabría ni decirte, igual 8 o 9 en total. Tú piensas que el primero lo publiqué con 13 años y han pasado bastantes años desde entonces. Y he publicado muchísimo. O sea, no voy a decir el libro por año porque sería una exageración, pero bueno, 8 o 9 libros de poesía fácilmente sí que los he publicado. Muy bien. ¿Qué viene de pequeña? Lo que es el mundo de la lectura, la vocación, la vocación de leer libros, de escribir. Sí, lo tenía muy claro. Lo tenías claro ya. Tenía clarísimo, digamos, con 8 o 9 años lo tenía muy claro, de la misma manera que, bueno, soy también traductora y, por ejemplo, lo de los idiomas lo tenía igualmente claro con 6 años. O sea, quería aprender idiomas, tenía facilidad enorme para ello. Y lo de escribir también, o sea, era algo que nunca me he cuestionado que pudiera ser de otra manera. Quería hacer algo de letras, es decir, quería dedicarme, de alguna manera a la palabra. No me he dedicado bien a la literatura siempre, sino de manera ocasional, excepto ahora, que al estar en una escuela de escritura creativa estás más en contacto con lo que es el proceso literario, el proceso creativo en sí. Pero hasta ahora, sobre todo, yo soy lingüista de formación, entonces a mí lo que de verdad me interesa es el contacto con el lenguaje, con las palabras, ¿no? Lo que podemos hacer con las palabras, ¿qué hacemos con las palabras, ¿no? Y qué dejamos que los otros hagan también con las palabras. Eso es básicamente lo que más me interesa. Sí, porque veo aquí que eres profesora, nómada, conferencias, perdón, me he quedado ahora, me he quedado con la palabra. Sí, porque está en bilingüe. Un montón de cosas, doctora en lingüística, doctora de filosofía.
Un montón, enhorabuena, porque has hecho másters, doctorado, la música también, ¿no? Estudios de música, sí. lenguaje musical, espectacular, ¿eh? Hice un poco de todo. Efectivamente, me formé en la música desde muy pequeña, pero, a ver, no me he dedicado nunca y más allá de que, bueno, el oído absoluto me ha ayudado muchísimo en los idiomas, la verdad es que a la música no me he dedicado. Creo que el mundo igual se ha perdido una buena cantante, pero una mala pianista, con lo cual una cosa compensa a la otra. Pero sí, tengo formación musical desde muy que entonces podías ir al conservatorio cuando eras muy pequeño, pues esa ha sido un poco mi caso, ¿no? Y luego ya siempre me he dedicado a la cuestión de idiomas, ¿no? Quiero decir, originariamente soy germanista, pero luego me especialicé en holandés. Y bueno, me doctoré en lingüística y luego en filosofía de la ciencia. Entonces, bueno, tengo un recorrido así un poco variopinto, que en el mundo académico no gusta en absoluto, porque, en fin, el mundo académico prefiere la ortodoxia siempre, es decir, que te puedan clasificar, que no te hayas movido de aquí, que hayas hecho siempre lo mismo, en fin, que no toques varias teclas, porque si tocas varias teclas, entonces mal, ¿no? Entonces, siempre he tenido que luchar un poco contra ese monstruo, ¿no? Pero la verdad es que tampoco me he arrepentido nunca, o sea, creo en la necesidad de cultivar varios saberes. Creo que eso siempre es un enriquecimiento para aquellos que son mis interlocutores. Imaginemos mis alumnos. Hace 16 años que tengo alumnos chinos. Tengo que aportarles algo, tengo que decir algo que les atraiga, que sea interesante para ellos y que decidan quedarse, que digan, en este discurso me quedo, ¿no? Entonces, eso significa que tienes, no digo que venderte, pero tienes que creer en lo que haces y tienes que poner pasión en lo que haces y tienes que llevarte bien con las palabras, definitivamente. Eso es una clave fundamental. Sí, al final tienes que fluir, tienes que hacer lo que te guste, ¿no? Yo también soy varias cosas, ¿eh? Ahora no vamos a decir aquí. También he sido cantante, bueno, bajista, más bajista que cantante. Ahora canto en los karaokes porque me gusta cantar. A veces pasa eso, sí, que ¿no? al menos se quita uno la espinita, sí, ¿no? Sí, cuando subo a un escenario, wow, me encanta. Bueno, y bueno, también veo que eres, ahora sí, conferencista internacional. ¿Qué tipo de conferencias has hecho? En este caso, que has estado por todo el mundo haciendo conferencias, por internacional. Sí, pero siempre en castellano, en inglés. En castellano, inglés, wow. A veces francés, holandés, ¿También? italiano. ¿Cuántos idiomas hablas? Madre 7 mía. u 8. 7 u 8. Sí, No, pero bueno, no. fundamentalmente inglés, sobre todo inglés, ¿no? mucho inglés. Y dos temas principales: la comunicación intercultural, los desafíos de la comunicación intercultural, que es mi materia, digamos, en la universidad, o en la que llevo más tiempo, sin lugar a dudas, y resolución de conflictos, pero siempre en el contexto de la interculturalidad. Y también la violencia de género, tal como aparece en los medios de comunicación. Entonces, o estoy en alguna conferencia que tenga que ver con un tema o estoy en alguna relacionada con el otro. Debo decir que últimamente, aunque mi tema de origen sí es el de la violencia sexual en los medios de comunicación, es el que manejo mejor, sin lugar a dudas, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista histórico. Pero no sé, últimamente, quizá por llevar también tantísimos años trabajando en el mundo de la comunicación intercultural, sobre todo entre Europa y China, me suelen llamar mucho más para esto que para otra cosa. Es verdad que teóricamente me siento más lejana, pero me inspira más ideas, digamos, el contexto intercultural y los desafíos interculturales, que lo de la violencia sexual, que se ha acabado convirtiendo ya en un debate un poco también, ¿cómo diría yo?, demasiado manoseado. O sea, al mismo tiempo que sin ir al meollo del asunto, se ha convertido en un debate muy manoseado también. Entonces he tratado de apartarme un poco y de hecho durante unos años me aparté completamente hasta que saqué este libro. El que tienes de este libro también. Sí. Y la verdad es que me aparté un poco, luego salió este libro ha funcionado muy bien, pero me siento
visto más cercana al tema de la comunicación intercultural y sobre todo porque creo que hay una labor crítica ahí por hacer. O sea, hay mucho, es un mundo muy complaciente y muy tendente a la complacencia, y creo que también hay que ser crítico y sobre todo autocrítico, ¿no? Con lo que uno está haciendo y lo que uno ha contribuido a que, bueno, a que hayan arraigado algunas creencias que creo que hay que reflexionar un poco más. Hemos perdido la capacidad de reflexión también y, bueno, yo apelo a esa capacidad porque la necesitamos, quizá más que nunca, ¿no? Uh-huh. Referente a este libro, ¿qué nos puedes decir del libro del Persefón, ¿no? Perséfone. Ya sí. estaba mezclando con el inglés. Sí. Perséfone se encuentra a la manada. Claro, la manada es lógicamente la manada, ¿eh? La de los violadores. Ya, es un libro duro, ¿no? Es un libro duro, sobre todo es de reflexión. A ver, mi tesis doctoral en lingüística era sobre la violencia sexual y los medios de comunicación. Lo que quise hacer, como se convirtió en un libro de consulta, sí, era el primero que se hacía en español al menos. Uh-huh. Bueno, se convirtió en un libro de consulta, para mí de manera totalmente sorprendente e inesperada. Entonces le propuse al editor, cuando vencieron los derechos, digo, a ver, ¿podemos reeditar este libro? Y me dice, no, lo podríamos reeditar, pero haz algo nuevo, ¿no? Y pensé, pues muchísimo mejor, porque eso me permite contar cosas que en el otro libro, al estar sujeto a lo que era la base de la tesis doctoral, pues no podía contar, por ejemplo, cómo me habían tratado en tal sitio que se supone que te tienen que ayudar como investigadora, y el trato que recibí por parte, por ejemplo, de algunas mujeres, claro, sorprendentemente, ¿no? O paradójicamente. Y sin embargo, el buen trato que recibí por parte de académicos hombres, ¿no? Que en aquellos años, estoy hablando de los 90, pues creían que ese tema había que tratarlo, que había que sacarlo a la luz, y sin embargo, pues me he encontrado con institutos de la mujer y organismos así que eran como muy cicateros en darte informaciones determinadas, en apoyarte mínimamente, ¿no? Entonces, este libro me permite contar un poco, ¿cómo te diría yo? Pues la trastienda de lo que fue el otro proceso, porque en el otro me tuve que limitar a publicar el contenido, que era lo que le interesaba al editor, ¿no? Era la tesis, pero con un poco de formato de ensayo, quitándole la parte más dura de la tesis, que es analizar, quitándole un poco esa parte. Pero bueno, un libro de ensayo estricto, muy técnico, y sin embargo pues es una recreación personal, digamos, casi de mis propias experiencias, de lo que iba sucediendo en los medios mientras yo escribía el propio libro, porque se producían situaciones también como increíbles y sorprendentes, ¿no? O sea, yo recuerdo, si me permites la anécdota, sí, cuando estaba finalizando el libro, había salido el juicio a un enfermero, un cuidador o algo de un geriátrico de una población de aquí del norte de Barcelona, no me acuerdo si era de Arenys, de Canet, no me acuerdo, por haber abusado sexualmente de 5 mujeres bastante mayores. Y de resultas de la agresión, incluso una de estas mujeres falleció, ¿no? Entonces, recuerdo que se convocó una manifestación en favor de estas mujeres, en favor de la justicia social y todo esto, y se hizo un gran despliegue de Mossos, de Guardia Urbana, en la localidad correspondiente, pensando que aquello iba a ser, un mare magnum, y se presentó una persona a esa manifestación, ¿no? Entonces, claro, hay una reflexión aquí sobre un tema que apenas sale en los medios de comunicación, que es ¿qué pasa con la tercera edad? Conocemos víctimas jóvenes, claro, conocemos víctimas cada vez más jóvenes, pero ¿qué pasa con las víctimas que tienen 70 años, que tienen 80 años, que a veces ni siquiera están en capacidad de expresarse y de decir lo que está ocurriendo, o que incluso, aunque lo dijeran, a lo mejor no tienen ninguna credibilidad, porque a lo mejor su estado mental tampoco, Claro.
Ya te entiendo. Sí, totalmente, no sé, que están desacreditadas como, como fuente de información, ¿no? Entonces, el hecho de que se produjera esto, que yo ya lo reivindicaba, digo, de las personas mayores no sabemos nada, de las mujeres mayores, o sea, hay manifestaciones masivas cuando la víctima es joven, y cuando es una mujer mayor parece que hay como más resignación, parece que hay como, no sé, como que, ¿qué más da? Sí, total, está casi al final de sus días, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y me pareció tan revelador y tan simbólico que fuera una sola persona a la manifestación, que pensé, bueno, esto corrobora mi hipótesis sobre la invisibilidad de cierto tipo de víctimas, ¿no? Porque este libro, el Perséfone, ¿cuánto tiempo estuviste para escribirlo? Porque entre que, bueno, fuiste a buscar información, documentarte, hacer entrevistas. No tardé mucho. ¿No? Primero tenía al editor ahí metiéndome prisa, pero al mismo tiempo, pues, a ver, es un tema en el que he trabajado 30 años. Claro. Y por lo tanto, hombre, a ver, no manejo la bibliografía de memoria, pero por lo menos ideas principales, teóricos principales, sobre todo los teóricos de los 80, de los 90, incluso de los primeros años del 2000 al 2010, lo conozco bastante bien. Entonces, digamos que esa parte la tenía ya como cubierta. Luego, por otro lado, también había una serie de escritos que fui haciendo sin darles ninguna salida, simplemente como reflexiones de todo aquello que había cambiado con respecto al libro original. Claro, el libro original se publica en el 2003, pero recoge noticias que van desde el año 89 al año 93, o sea, 4 años que quedaban ya muy lejos del propio año de publicación. Lo que ocurre es que, a ver, como sistema de análisis se sigue utilizando. No cambia, simplemente lo aplicas a otro tipo de contenido. Pero también es verdad que la realidad ha cambiado muchísimo desde entonces. O sea, yo empecé a trabajar en el año 89 porque salió el primer caso, que fue así como muy polémico, de una mujer, bueno, que ni siquiera era una mujer, era una chica, era una menor de edad. Ahora se diría una menor de edad. Tenía 17 años, trabajaba y fue víctima del abuso sexual de su jefe. Pero el juez le dio la razón al jefe, diciendo que ella llevaba minifalda, ¿no? Entonces, bueno, se convirtió en el famoso caso de la minifalda, que sí que por primera vez hubo como una especie de clamor popular, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y qué más da cómo vaya la chica y cómo se vista? O sea, eso no invalida el hecho del comportamiento de su jefe, ¿no? Claro, eso sin contar que había además poder, había predominio. A ver, en la jerarquía el jefe hace lo que quiere, ella era una explotada, pero todos estos elementos no, por descontado, ni salieron al debate, ¿no? Entonces me puse a hurgar un poco en el tema, y entonces todavía era una universitaria, ¿no? Pero me puse a hurgar en el tema y me di cuenta de que no había antecedentes, no había nada, o sea, que ese era el punto cero de lo que es el acoso sexual en el lugar de trabajo. Y que si quería hacer un trabajo sobre esto, y sí, me interesaba hacerlo, pues tenía que situarme en el kilómetro cero, y que tenía que trabajar prospectivamente, es decir, con lo que fuera saliendo a partir de ese momento, ¿no? Entonces, como eso no daba mucho de sí, porque no había pasado y tenía escaso futuro, empecé a trabajar en otras formas de agresión. Y debo decir que, por ejemplo, el hecho de la guerra en Yugoslavia, que por primera vez se habla de la violación como un crimen de guerra, me dio mucho juego. Pero claro, esto ya son esquemas que ahora parecen como muy obvios. En aquel tiempo no eran obvios. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí en la entrevista, en la que te explicas, y os recomendamos sus libros. Y bueno, te pueden buscar en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Buscando Natalia Fernández Díaz Cabal. Sé que es largo, pero bueno, lleva unos pocos segundos escribirlo, pues sí, ahí me encontrarán y con todo gusto estaré con quien quiera que quiera comunicarse conmigo. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. A la propera.